¿Qué tal, chavales? ¿Cómo va eso? Aquí estamos otro día más en Taller de Pueblo. Hoy le vamos a meter mano a esta máquina que es una Karcher Pucci 8.1, que es una máquina de limpiar tapicerías, para el que no la conozca. Sirve para limpiar asientos de coche, sofás, colchones, bueno, cualquier cosa que tenga textil. Y es de la gama profesional. Bueno, es un modelo, no es el modelo más alto de todos, pero bueno, ya es un modelo curioso. Y nos llega porque no inyecta agua. Tiene dos funciones que se pueden dar simultáneamente o de manera separada, que es la aspiración y la inyección de agua con detergente. Entonces se puede hacer ambas cosas a la vez o secuencialmente. Por esta boquilla inyecta el agua con el detergente y por esta boca aspira. Entonces, si la movemos hacia atrás, si las dos funciones están dando a la vez, va inyectando el agua y a la vez que lo movemos hacia atrás va aspirando. Entonces, digamos que va haciendo como un círculo y de manera que el tejido no se cala demasiado. Si la suciedad es muy profunda, entonces a veces el fabricante recomienda primero pulverizar, dejar actuar un rato y después de un rato aspirar. Esta máquina tiene aquí el depósito del agua, como se puede ver ahí, no sé si se ve bien. Admite un máximo de 50 grados, o sea, agua templada como mucho, porque si no la bomba sufre. Y ahí abajo podéis ver el filtro ese blanco, que es el prefiltro que lleva antes de la bomba para no aspirar impurezas. Pues ahí se echaría el líquido con el detergente, que luego saldría por aquí por la boquilla, y al aspirarlo, a través del motor de aspirador que lleva dentro, o a través de la manguera, llega por aquí y a través de este decantador caería en este caldero. Entonces el agua con la suciedad aspirada cae en este caldero, que se vaciaría y luego se rellena. Este caldero lleva el mismo volumen que trae aquí de agua. Entonces el modus operandi es se llena de agua con el líquido detergente, el amoníaco, la pastilla o lo que queramos echar, que hay variedad de productos en función de lo que deseemos limpiar. Se bascula en este depósito y así ya sabemos que tenemos el nivel correcto. Luego procedemos a pulverizar y aspirar a la vez, o los trabajos secuenciales, que es primero dejar actuar el detergente, o sea, pulverizar y dejar actuar, y luego aspirar. Entonces, por eso la máquina tiene dos teclas independientes. Podemos hacer eso, primero aspiramos, o sea, perdón, primero inyectamos el líquido y luego aspiramos, o hacemos las dos cosas simultáneamente. Ahora, si conectamos el aspirador, podemos apreciar perfectamente que funciona, pero si le damos a la bomba no suena nada. Debería sonar la bomba cargando agua, que no se debería hacer en vacío, pero bueno, para hacer la prueba, encima como ya está estropeada, pues no pasa nada. Pero al calcar aquí debería encenderse la bomba y sonar, pero no lo hace. Entonces, bueno, podría ser dos cosas. Podría ser que el interruptor o el cableado que comunica la entrada de alimentación con la bomba estuviera defectuoso, pero ya os digo yo que no va a ser el caso. El caso es que la bomba estará quemada seguro. Estas máquinas, desde mi punto de vista, el único defecto que tienen es que no traen un sensor de nivel de líquido en la cubeta. Deberían llevar un sensor de manera que si no tiene un mínimo nivel de agua, la bomba no funcionase. Pero el fabricante eso se lo ahorra y supone que el que la va a usar tiene un mínimo o sea, bueno, se lee el manual de instrucciones lo primero, que ya sabemos que eso el 99% de la gente no lo hace. Y aparte que tendrá un mínimo de lógica, porque una bomba en vacío no puede trabajar. Entonces, cuando el agua se acaba, tienes que o bien parar la bomba o rellenar agua. Entonces, para evitar que sea a prueba de gente, porque las máquinas a veces hay que diseñarlas a prueba de gente, porque es la única manera de conseguir un poco de fiabilidad, debería llevar un sensor de nivel y no lo tiene. Entonces depende únicamente del criterio del usuario de parar la bomba cuando la máquina se queda sin agua o reponerla. Y muchas veces las máquinas que pasan por muchas manos o que son de alquiler o bueno, este tipo de máquinas que las puede usar en una empresa mucha gente, pues a veces ese tipo de comportamientos de uso, digamos, negligente, a veces por desconocimiento o por desinterés, pues desembocan en estas cosas, ¿no? Y bueno, eso es un defecto que tiene la máquina para mí. Y luego otro defecto de construcción es que los conectores, porque esto lleva unos conectores rápidos para, digamos, el tubo de inyección, son demasiado endebles para ser una máquina profesional, que Karcher rápidamente tira del apellido profesional en cuanto a las gamas son buenas.
Para mí este enchufe no es lo suficientemente bueno como debería ser, especialmente los racores. Los racores que aprisionan el latiguillo. Este está aquí un poco rajado, ya lo vemos. Tiene una rosca de plástico. Es bastante endeble. Estas son las únicas dos cosas que yo, digamos, criticaría de esta máquina. El resto, la máquina está bien construida, funciona bien, hace un servicio de puta madre. Uy. Mejor vamos a decir que hace un servicio muy bueno. Y eso, la manguera también está, la manguera de aspiración es buena. Los conectores son a prueba de gente, como digo yo, son resistentes. Y la botonera, toda la carcasa de plástico, la rueda, está todo bastante bien. Incluso la carcasa transparente con la goma periférica, que es la que hace el sellado para la aspiración y tal, está bastante bien. Las pestañas de la pieza que hace digamos, la decantación, quizás son lo que pueda sufrir un poco de daño si se desmonta sin tener mucho cuidado, pero bueno, en general la máquina, salvo esos dos detalles, está bastante bien construida. Entonces ahora vamos aquí de la cuestión. Vamos a ver si llegamos a la bomba, que va a estar quemada, seguramente. La bomba esta solamente es de baja presión, bueno, solamente llega hasta un bar, porque bueno, realmente para la misión que cumple tampoco necesita ser de mucha presión. Bueno, para llegar a la bomba hay que quitar la tapa inferior, entonces vamos a despegar un poco de los periféricos la máquina para darle la vuelta y quitar la tapa, que ya le quité los tornillos porque son unos cuantos y si no perderíamos un poco de tiempo. Así que vamos allá. Bueno, ahí para que podamos verlo bien. Aquí tiene un montón de tornillos Torx 15, pero bueno, son muy, digamos, los agujeros son muy profundos y no podemos meter puntas de este tipo porque no entran. Hay que meter una llave fina normal. Bueno, ya lo tenemos todo suelto, son un montón de tornillos y simplemente sacamos el chasis inferior con las ruedas. Y aquí ya tenemos a la vista, este es el motor de la aspiradora, este es un filtro que lleva aquí, la manguera de impulsión y la bomba. Ahí vemos la bomba, que ya vemos por los restos carbonizados de ese polvillo negro. Ya vemos aquí que hubo telar. Así que la sacamos, que no tiene mayor... Va anclada de manera elástica con unos sin-en-blocs de goma aquí. Lleva el tubo de aspiración. El tubo de aspiración que le viene de ese filtro blanco que veíamos antes por arriba. Y nada, un par de conectores de Faston. Y el tubo de salida que viene grapado. Bueno, luego si la grapa no hace su servicio, le cortaremos y le pondremos una brazadera metálica. Y aquí tenemos, le quitamos estos dos apoyos de goma que lleva. Y aquí podemos ver la bomba con el bobinado completamente destruida. Esto llevó un calentón, pero muy serio. Esta estuvo funcionando en vacío, sin agua, porque las bombas de este tipo se refrigeran con el propio agua que pasa por ellas. Entonces, claro, cuando están mucho tiempo funcionando sin agua, se ponen al rojo vivo. Y claro, así se quedó. Esto, lógicamente, no tiene solución. Bueno, y aquí vemos, a ver si lo podemos ver. No se aprecia bien, pero esto está completamente, o sea, de haberle llevado un calentón tal, está hasta la máquina quemada por aquí. Bueno, ya se ven los Faston llenos de polvillo negro, de cómo quedó el alojamiento donde iba la bomba, lo que tuvo que calentar en su momento. Ahora vamos a limpiar un poco el alojamiento, un poco líquido de freno, sí, estoy guapo. Limpiafrenos. Si echamos líquido de frenos igual conseguimos el mismo efecto, pero un poco más brusco. Y un trapo. Que por cierto, ahora que me fijo, esto era un vaquero que tenía yo, que le tenía mucho cariño, Joder, aquí se aprovecha todo. En taller de pueblo ya sabéis que se recicla todo,
le vamos a cambiar la abrazadera esta, que es de un solo uso, desde de crimpar, que podría ponerse y crimparse otro poco más, pero bueno, vamos a poner una abrazadera de tornillo normal. Le vamos a meter un poco de Dremel con cuidadito para no romper el tubo. La sustituimos por una de tornillo normal y corriente y ya está. Y ahora la bomba. La bomba, ya tenemos aquí la bomba nueva, hermana gemela de la original. Vemos aquí, marca Gotek. Es una bomba, la verdad que me sorprendió la calidad. Es muy buena bomba, hecha en Suiza. No, aquí no escatimaron, la verdad. Es una bomba bastante buena, pero sometida a tal tortura. Aquí vemos cómo es originalmente, que está cerrada, y aquí explotó. Directamente el bobinado rompió la tapa de la carcasa del calentón que cogió. Imaginaos la temperatura que pilló. Así que nada, solamente hay que respetar la dirección de flujo, montarla y volver a repetir los pasos de manera inversa. Bueno, pues ya tendríamos la bomba sustituida. Ahora, ya que la tenemos así medio desnuda, pues voy a aprovechar y le voy a quitar la tapa, así le hago el mantenimiento, y ya queda hecho. Le voy a quitar la tapa inferior del aspirador, porque lleva estas espumas aquí que están sucias. Entonces le voy a limpiar toda la carcasa, le voy a limpiar las espumas, se la voy a dejar secar y lo voy a instalar todo una vez seco, y así ya la dejamos lista para una temporada. Aquí vemos estas espumas que trae, porque este ventilador aspira líquido. Entonces, aparte de tener el decantador que veíamos aquí arriba, esa forma que hace que caiga en la cubeta, que el aire salga por un lado, el líquido precipite hacia la cubeta, lleva aparte otra medida de seguridad, que son estas espumas, que se empapan, o sea, las pequeñas partículas de agua que no son capaces de caer y que pasan en forma de microgotas, pues acaban llegando, a base de usarla mucho tiempo, acaban llegando sí o sí al ventilador. Entonces, para evitar que se moje el motor eléctrico del ventilador, lleva estas espumas que lleva una por encima y otra por abajo en la carcasa de aspiración, que hace que se empapen y están por la parte de abajo abiertas. O sea, nosotros cuando vemos la máquina, por la parte de abajo tiene unas ranuras donde se puede ver la esponja por abajo. Esa esponja lo que hace es capturar las últimas partículas de agua que lleva al aire, y luego acaban goteando, acaban pingando hacia el suelo, para preservar el motor. En ese aspecto la máquina está bien pensada. Así que nada, le vamos a sacar las espumas que están sucias de haber absorbido suciedad. Aquí se pueden ver, están sucias y están húmedas, de hecho. Entonces las voy a lavar y las voy a secar, y voy a lavar todo el alojamiento y esta junta de goma que lleva aquí. Como vemos, está sucia de haber aspirado porquería. Así que nada, la voy a limpiar todo el alojamiento, voy a volver a armarla y la vamos a probar. Bueno, pues tenemos novedad de última hora. Con la bomba recién puesta, nueva, no va, porque no le llega corriente. Entonces hemos tirado un poco del hilo y en esa placa electrónica que lleva ahí, a ver si se ve, tenemos un componente tostado. Tenemos esta resistencia de ahí, bueno, suponiendo que sea una resistencia porque está toda quemada, y una pata está desoldada, ahí se puede ver. Así que tenemos nuevo chollo en la reparación. Hay que sacar esa placa y mirar a ver ese componente que es y sustituirlo. Vamos. Bueno, ya tenemos la placa fuera. Le hemos identificado todos los cables, la posición de la placa que lleva, que va numerado. Porque si no, luego, aunque parezca fácil, luego cuando los ponemos a montarlo nunca nos acordamos dónde va. Y aquí podemos ver el componente totalmente tostado.
Bueno, de hecho tiene una patilla suelta. Síntoma del calentón que llevó. Pero bueno, parece fácil de reparar, así que lo vamos a intentar. Bueno, ya tenemos estañado el diodo. Os puedo asegurar que como estañador no me iba a ganar la vida, porque si hay algo, no sé qué se me da bien, pero desde luego estañar no. Y mira, por lo menos comprobamos la continuidad. Y soldado está, así que bueno, por lo menos vamos a intentar a ver, a cortarle las patas y a instalarlo, a ver si hay suerte. Ya tenemos soldado, el nuevo y el viejo quemado. Bueno, volvemos a colocar la placa en su sitio, le cableamos todo según estaba, ayudándonos por las etiquetas que le habíamos puesto, ruteamos bien los cables y volvemos a montar las esponjas y las gomas de estanqueidad de la bomba y vamos a probar a ver si funciona. Bueno, antes de continuar armando la carcasa con las ruedas, vamos a comprobar si la reparación está bien hecha y la máquina funciona, pero la vamos a poner solo un instante, porque precisamente es funcionar sin agua lo que le causó este problema, así que solamente para verificar que funciona un toque, es que se escuche la bomba y ya está, y entonces ya podemos seguir armándola y la ponemos para probarla. Es importante enchufar. Bueno, ya vemos que la bomba tiene vida, así que vamos a seguir armando y la probamos. Y por último, antes de probarla, de echarla a andar, vamos a limpiarle el filtro, que eso es un mantenimiento que hay que hacerle periódicamente. Cada vez que se use o cada par de veces que se use, lo conveniente es quitar el filtro que viene, bueno, no sé si lo veis, está ahí abajo. Ese círculo blanco, sale a rosca. Esto lo aclaramos, es un filtro de malla normal y corriente, donde quedan las impurezas del agua. Nada, no se suele manchar mucho, pero bueno, le pegamos un aclarado y la probamos. Y bueno, ahora vamos a probarla. El modus operandi es muy sencillo, es simplemente echar aquí el agua con el detergente, que para la medida de echar ahí se utiliza el propio caldero del agua sucia. Echamos aquí el agua con el detergente que elijamos, en este caso, bueno, un chorro de amoníaco y será suficiente. Y bueno, aquí podemos ver la cantidad de suciedad que sale de los tapizados. Es increíble. Piezas que a veces, asientos que no parece que estén tan sucios, la cantidad de suciedad que acumulan dentro del tejido. Y nada, como consideración final, pues nada, advertir de esa problemática, de que hay que tener mucho cuidado con no dejar la bomba arrancada cuando solo estamos aspirando. Si hacemos el trabajo en dos fases, primero uno y luego el otro, o si al final, que es una tarea muy frecuente, que es después de acabar la tarea de limpieza, queremos darle más pasadas de aspirado para dejarlo bien seco, es muy importante
apagar la inyección. O sea, si solo vamos a usar el aspirador, apagamos la inyección, porque si no la bomba está trabajando en vacío. O sea, está trabajando en vacío si tenemos el candelín vacío de agua, que eso es absolutamente prohibitivo. Y si lo tenemos lleno con agua, está trabajando sin poder... Está trabajando forzada, digamos, no puede liberar la presión y está todo el rato forzando, digamos, contra la válvula del gatillo. Entonces, si no se va a usar, hay que desconectarlo siempre. Esa es la precaución que hay que tener. Y si no hay agua, vamos, eso es absolutamente causante de avería, como hemos visto. Que, por cierto, no hemos comentado el coste de la avería. Esto, si lo llevamos al servicio oficial Karcher, esta bomba, con la referencia original, vale 130 euros. Más luego, lo que hemos visto de la parte de la placa electrónica quemada, seguramente en el servicio Karcher no la arreglen, no hagan esa tarea de cambiar el condensador, sino que cogerán la pieza de sustitución que entrega Karcher, que es una placa completa, que no sé lo que vale, pero entre mano de obra de una cosa y la otra, seguramente esta avería no baje de 200 euros en el servicio oficial, seguramente. Esta bomba en el mercado paralelo, si buscamos a través de la referencia, que la veis aquí, en vez de la referencia original Karcher, buscamos la referencia del propio fabricante de la bomba, que se llama Gotek, aquí veis. Con esta referencia, si la buscamos, lo podemos encontrar por poco más de la mitad. O sea que esta avería, bueno, viendo que no es muy compleja de arreglar, por unos 70 o 75 euros podemos tenerla solucionada. Mientras que, como digo, en el servicio oficial seguramente se vaya a cerca de 200 euros, si no es sin casi. Y bueno, por hoy nada más. Si has llegado hasta aquí, pues gracias por ver el vídeo completo. Y otro día nos veremos por aquí reparando alguna otra cosa. Así que si te gusta el contenido y no estás suscrito, ya sabes, suscríbete, que nos haces un favor. A ver si podemos hacer que el contenido del canal se difunda un poco más. Así que nada, si estás por la labor, nos veremos por aquí otro día. Venga, hasta luego.